San Lucas 18:24. Dice así palabra del Señor. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Cuando hablamos de riquezas, inmediatamente pensamos en dinero. Y tener dinero no significa estar rico. Pero es difícil entrar en el reino de Dios las personas como usted y como yo, que tenemos riquezas. La salvación no es tan fácil. Tenemos que navegar contra el pensamiento común, porque el evangelio del Señor Jesucristo no es tan agradable al oído humano. Por esto se ha tenido que modificar. Para coincidir con el pensamiento común, tenemos que presentar otro evangelio. Tenemos que decir: mi hermano, mi hermana, no tienes que hacer nada para ser salvo. Pero si tomamos en cuenta lo que Jesús dijo y lo que dijeron los que estaban oyendo en ese momento, nos damos cuenta que el Señor no le presenta fácil al creyente la vida cristiana. Y esto no es con el fin de desanimar a nadie, sino para que siempre el poder de Dios sea reconocido, para que siempre nos demos cuenta que sin fe es imposible agradar a Dios. Dijeron los que estaban ahí cuando oyeron a Jesús: ¿quién pues podrá ser salvo? Es entonces cuando Jesús aclara: solo para Dios es fácil lo que para los hombres es imposible. Si vemos un poco el contexto, se trata ahí de un hombre famoso, un principal, alguien que ciertamente no tenía conocimiento de Dios. Era un rico en conocimiento teórico de la Torá. Tenía mucho conocimiento de la Biblia, aunque no conocía a Dios. También era rico en bienes materiales. Y Jesús le dice: invierte tus riquezas físicas y materiales en el reino de Dios y ven, sígueme. Era muy rico, tan rico como usted y como yo. ¿Sabe cuánto daría un millonario del mundo por su hígado? ¿No cree usted que es uno de los ricos del mundo? Y el Señor dice: gasta tu riqueza en los bienes del cielo. Invierte tus riquezas físicas en el reino de Dios y sígueme. El Señor le dice a aquel: inviértelo en los pobres. Invierte en los pobres. Jesús no pensaba como pensaba Judas. Para Judas, los pobres son aquellos necesitados de dinero. Y lo demuestra cuando ve a María que saca un frasco de perfume puro. Y María lo derrama en los pies de Jesús. Pero ahí estaba Judas. Cuando ve, dice: ¿qué desperdicio es este? Podía haberse vendido en 300 denarios y dárselo a los pobres. Pero Jesús no tenía el pensamiento de Judas, ni usted tampoco. Jesús pensaba en los pobres, los humildes, los virtuosos, los pobres en espíritu, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que pueden recibir lo que necesitan solo por aquellos que poseen riquezas, que pueden saciar el hambre y la sed de muchos. Son hombres y mujeres que tienen su tesoro en el cielo. De los pobres, de los que pensaba Judas, luego Jesús habla y les dice:
a esos pobres siempre los van a tener. O sea que por más que les dé, no puede acabar con ellos. Entonces Jesús midió a aquel hombre principal con los mandamientos. Y le pregunta, ¿sabe los mandamientos? Los mandamientos que en ese tiempo se conocían eran las prohibiciones dadas al pueblo a través de Moisés. Y lo lleva del saber al practicar. ¿Sabe los mandamientos? Desde la infancia me lo sé, maestro. Sí, lo sabía desde la infancia. Tenía conocimientos de moral, pero solo los sabía recitar, como muchos hasta hoy. Pero Jesús lo lleva, lo somete a una prueba más. Y te mando que no solo los sepas, sino que los enseñes y los practiques. Tienes que hacer esto porque yo lo mando. Y cuando el rico de hoy, así como usted y como yo, oye la palabra del Señor que dice, te mando que te arrepientas, te mando que te bautices, es decir, que te sumerjas en mi proyecto, te mando que ores como yo lo he enseñado. Y por supuesto te mando que hagas discípulos de Jesucristo. Y te mando que ames como yo amo. Te mando que tengas memoria de mi muerte. Y te mando que des. ¿Sabe, mi hermano, qué sucede cuando el Señor nos dice esto a través de la palabra a los ricos de hoy? Sucede lo mismo que hace 20 siglos con aquel rico. Aquel se puso muy triste. El rico de hoy también se entristece, porque hay algo que no le atrae y no lo puede contradecir porque es palabra de Dios. Porque posee muchas riquezas, pero son riquezas de los esclavos. Las riquezas que más predominan son las riquezas de los esclavos, los que añoran aquello que han tenido y no lo pueden dejar, aunque son de la esclavitud. Podemos verlo en el pueblo de Dios en el antiguo tiempo. Ellos tenían sus riquezas en la esclavitud egipcia. Cuando Moisés va y los saca, apenas venían retirándose de Egipto y ya están viendo hacia allá. Allá teníamos ollas de carne, allá teníamos sepulcros para que nos sepultaran. Las riquezas que añora el esclavo tienen muchas enseñanzas que, aunque no son bíblicas, se aceptan con mucho gusto. Pero cuando se encuentran con la verdad, no la pueden aceptar porque no quieren ser libres. Porque al ser libres tienen que ser responsables. Y el esclavo no puede ser responsable. Dijo el apóstol Pablo cuando escribe su carta a los hermanos filipenses: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Luego viene el comentario que Jesús hizo de aquel hombre. Dijo Jesús a los que estaban ahí: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El ojo de una aguja era una puerta extra que se encontraba en las murallas que rodeaban las ciudades. Era una puerta pequeña por donde los camellos, para entrar, tenían que arrodillarse y arrastrarse para lograr entrar cuando ya las puertas de la ciudad se habían cerrado. Y Jesús dijo: es más fácil hacer pasar un camello por una de esas puertas pequeñas
que un rico pueda ser salvo. Aquellos dijeron entonces, es imposible la salvación. Esto es lo que Jesús ciertamente quería oír. Y Jesús les dice, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Tienen que depender de Dios para todo lo que se refiere a la vida del reino de Dios, la salvación. El apóstol Pedro entonces hace una aclaración y les dice, maestro, nosotros dejamos todo para seguirte. Y Jesús les dice, todo el que tenga el reino de Dios como prioridad en su vida, será muy bendecido en este tiempo y en el futuro con la gran bendición de la vida eterna. Así que mi hermano, mi hermana, tomemos en cuenta esto hoy. Si el Señor Jesús midió a aquel hombre con los mandamientos y aquel hombre estaba interesado en la vida eterna, ¿por qué no empezar a tomar la primer medida? Primero, ¿qué tanto interés tengo por la vida eterna sabiendo que Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocer a Dios, conocer al Señor Jesucristo desde esta existencia humana y por la eternidad? Luego, ¿cuántos mandamientos del Señor sé? Sé y estoy de acuerdo. El Señor quiere que crea en Él, que lo conozca, que me involucre en su proyecto y entonces me va a bendecir con la vida eterna. El Señor quiere bendecir a todos aquellos que reconocen al Señor como el Todopoderoso, el que sin Él nada podemos hacer y que estamos dispuestos entonces para decir, muy bien, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya sé que sin el poder de Dios, nada más soy uno más en el mundo. Sin fe, nada más soy uno más en la población. Pero ahora que sé que es el elemento divino que actúa en mí y que lo mueve el amor, entonces ya sé que hay algo que me constriñe, que cambia mi rostro, y entonces, Señor, no volverás a ver un rostro triste, porque te tengo a ti. Toda mi confianza está en ti, Señor, y voy a hacer lo que tú me digas. Feliz. Y muere feliz. Así es como el Evangelio del Señor Jesucristo se nos presenta hoy. Invierte, mi hermano, las riquezas en el reino de Dios y Dios te va a bendecir. Gracias a Dios por este momento.